Continuamos con el sociólogo Mario Pasarini hablando, bueno, sobre política y economía. Mario, vos me acercaste datos, ¿no? La verdad que son terroríficos. Por ejemplo, del dualismo estructural, de esto que estábamos hablando, ¿no? De que mientras se concentra y se genera riqueza por un lado, ¿no? Hay cantidades, masas inmensas de población que van a la pobreza. Según los datos que vos me pasás, que son de la Organización de las Naciones Unidas, hay 3.000 millones de personas en el mundo que ganan menos de $2 por día. Exactamente. Este tema se tiende a agudizar. 1.500 ganan menos de $1. Exacto. 4.550 millones de personas viven con el 17% de los recursos de la economía mundial. Somos 6.000 millones en total. 7.000. 7.000, bueno, 7.000. iba a decir 7.000. 2.400 millones de personas carecen de sistemas sanitarios básicos. 1.100 millones de personas padecen de nutrición crónica. Bueno, hay todo un listado enorme. Yo te diría que leyeras 7.500.000 niños. 7.900.000 niños mueren por año por enfermedades vinculadas a la desnutrición y condiciones sanitarias. 15 por minuto, 900 niños por hora, 26.600 por día, dentro de la población mundial, ¿no? Este es el gran sistema económico que se ha creado, ¿no? Exactamente. Genera esto. Genera esto. O sea, genera por un lado concentración y por el otro lado exclusión. Necesariamente su dinámica imprime esto. Por eso que aquí hay una gran discusión. Algunos dicen estamos asistiendo a la crisis global. Y otros decimos, esto es una crisis sistémica del capitalismo. Es decir, que su propia dinámica, tal cual se lo está estructurando desde el año 1970, en esto que decíamos referencia, necesariamente concluye en esta profunda dualización. Estos datos que son del año 2008 se han agravado actualmente. Sí. Te voy a decir, el último registro de algunos investigadores, entre ellos Bernardo Kliesberg, nada más y nada menos que una de las figuras más indiscutidas, argentino él, de Naciones Unidas, está diciendo que el 1% de la población mundial, 700.000 personas, concentran el 43% del ingreso mundial. O sea, redondeemos, el 1% tiene el 50%. Prácticamente. Y Prácticamente. el 99% se le arregla con el otro 50%. Exactamente. Una locura. Esta es la tendencia mundial. Por eso es que necesariamente debe adoptarse medidas permanentes de ajuste. Se ha desestructurado el estado de bienestar, el que se construyó a partir de aquella crisis del 30. Fundamentalmente los países europeos, que la Argentina lo había desarrollado muy bien, fue desestructurado durante la década del 90 y se está reconstruyendo actualmente. La otra cuestión es utilizar el poder del conocimiento para lo que nosotros llamamos la globalización cultural. Es decir, imponer estas concepciones desde los grandes medios de comunicación, homogeneizando el discurso, que es el que corresponde a las grandes corporaciones internacionales. Entonces, aquí aparece el tema de que la globalización cultural produce la ruptura de la identidad nacional. Y entonces aquí vos fíjate qué interesante, la concepción neoliberal dice, no se pueden tomar decisiones soberanas porque la economía todo lo puede, subordinar la decisión política a la decisión económica. Claro. ¿No es cierto? Como correlato de esto, la globalización cultural dice, este es el mensaje, todo lo puede el mercado, no hay que intervenir, y al mismo tiempo va creando una subjetividad que busca de vivir el hoy. Y a su vez le imponen valores que no son específicos de su cultura. Claro. Es decir, concretamente el neoliberalismo ha tratado, y sigue haciéndolo, de romper la identidad de los pueblos. Ahora, te pregunto, Mario, yo escucho al gobierno nacional y digo, si hacemos todo el proceso, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, esa tira nada más, ¿no? Sí. Digo, y lo analizo de quiénes lucharon y quiénes no lucharon contra las corporaciones. Está clarísimo que Carlos Menem no luchó, sino que se asoció a las corporaciones. Aplica el consenso de Washington. Claro. Me parece que Raúl Alfonsín quiso, se resignó, lo arrinconaron y finalmente lo voltearon. Exactamente. Creo que Duhalde, Fernando de la Rúa creo que no entendió nada de todo esto.
directamente no lo entendió, y creo que Eduardo Duhalde quería ver de qué manera podía negociar. Luego, por otro motivo, el asesinato de Costequi y Santillán adelanta las elecciones y él renuncia. Ahora, hay un hecho, por ejemplo, la nacionalización de las AFJP, que cuando uno se pone a pensar dice, ¿cómo la plata de gente que se quiere jubilar la tienen todas empresas extranjeras, ¿no? Y hacen negocios y hacen countries, y acá vos ves un avance del Estado o de la política contra las corporaciones, por lo menos en este ejemplo, ¿no? Yo te citaría algunos más. Dale, citámelos. Bueno, todos. por ejemplo, vos fíjate una cosa importante. Si la forma de condicionalidad a partir del desarrollo de este proceso es el endeudamiento externo, la Argentina en el año 2003 debía 140% de su Producto Bruto Interno. Y además estábamos sujetos a las condicionalidades que nos imponía el Fondo Monetario Internacional. Porque estas grandes corporaciones, a su vez, se van a valer de dos organismos creados a la salida de la Segunda Guerra Mundial por los países vencedores de Occidente. Se llaman los acuerdos de Bretton Woods, entre ellos el Fondo Monetario Internacional. El otro va a ser el Banco Mundial. Entonces, todo país endeudado debe ser sometido a planes de ajustes estructurales. Le van a decir qué debe hacer para que le quede un superávit a los efectos de poder pagar los intereses o cumplir con el endeudamiento externo.